Muy buenos días, queridos estudiantes. Esta es la clase correspondiente a la semana 5 de Ciencias Naturales. El tema de hoy, pues, es la genética. Permítame ir compartiendo pantalla para iniciar con un video introductorio, por favor. Esperemos un momentito a que se cargue el video y continuamos, por favor. Seguramente has escuchado hablar de Gregor Mendel, del ADN, o te has percatado del parecido que tienes con tus familiares y de las diferencias con otros animales. Pero, ¿qué es la genética y qué estudia exactamente? Pongamos atención. Para poder entenderlo, primero vayamos al interior de una célula con núcleo, o también llamada célula eucariota, que es nuestra unidad de estructura en todo el cuerpo, de las cuales estamos formados los seres humanos y otros animales. La célula tiene una región en el centro llamada núcleo. Dentro de esta región se encuentra nuestra información de cómo seremos estructurados y cómo vamos a funcionar. El ADN o DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. En el citoplasma de la célula hay mitocondrias, las cuales también tienen ADN. Es decir, en estos sitios, sobre todo en el núcleo, están nuestras instrucciones de cómo seremos formados, con ojos azules, orejas grandes, color de piel moreno, etc. Y también cómo se darán las reacciones metabólicas. El ADN está empaquetado en moléculas largas llamadas cromosomas, las cuales están separadas entre sí. Cada especie tiene una cantidad definida de cromosomas. La del ser humano es de 23 pares. La genética estudia esta información, el ADN, pero la finalidad del ADN es dictar cómo serán nuestras proteínas que forman el cuerpo y le dan funcionalidad. Entonces, también estudia el proceso de cómo se llega a la fabricación de las proteínas. La genética divide al ADN por conveniencia en unidades llamadas genes y las define como porciones de ADN que son capaces de tener información para la creación de una proteína. Cuando se utilizan ciertos genes en nuestra célula para crear ciertas proteínas, se dice que esos genes están expresándose. Entonces, la genética es una ciencia, rama de la biología, que estudia la estructura y los procesos que se dan en el ADN, como la duplicación, la transferencia de genes de padres a hijos, la variación de la expresión de los genes en distintas células, así como otros factores que intervienen en la dinámica de los genes, como el ambiente. También estudia las implicaciones que tiene en la producción agrícola, farmacéutica y hasta en enfermedades. Este último campo es uno de los más prometedores a futuro en el área de la genética y la salud. En el año 2003 se anunció que se conocía la información genética completa promedio de un ser humano en un proyecto llamado Genoma Humano. Pero el reto de hoy en día es saber qué significa toda la información del genoma y cómo sus variaciones dentro de la especie nos hace diferentes en características y funcionalidad y cómo nos conducen al desarrollo de enfermedades, para así poder prevenirlas y encontrar nuevos tratamientos. Como sabemos, existen enfermedades transmitidas de padres a hijos, otras que surgen de manera espontánea, pero que implican algún daño en el ADN, como el cáncer, y otros trastornos que pueden ser ocasionados por cualquiera de las dos naturalezas, ya sea de forma hereditaria o al sufrir mutaciones espontáneas como la fibrosis quística y la acondroplasia, conocida como enanismo. Las principales áreas especializadas de la genética son genética clásica o mendeliana. Esta estudia dónde se localizan los genes en el cromosoma y cómo se transmiten. Se le llama así porque en 1865 un monje llamado Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética, publicó un trabajo donde realizó una serie de experimentos con las plantas de chícharos y se dio cuenta que las características de los chícharos se pasaban de una generación a otra y algunas variaban
dependiendo con qué plantas se reproducían. A estas características las llamó caracteres y describió una serie de leyes que se cumplían bajo ciertas condiciones. Actualmente, estas leyes nos hacen posible describir las características de un solo gen en los seres vivos y su transmisión. Pero hoy en día utilizamos otras herramientas y conocimientos para poder profundizar mejor a la genética moderna. Genética molecular. Esta área investiga la naturaleza química de los genes. Por ejemplo, el descubrimiento de la doble hélice, que es la forma del ADN. El objeto de estudio es el propio gen. Los principales campos de estudio son el proceso de codificación, replicación y procesamiento de la información genética, así como la regulación génica, el proceso que controla la expresión de la información de nuestros genes. Genética evolutiva o de poblaciones. Esta área se encarga de los procesos evolutivos que cambian las frecuencias de genes en las poblaciones. Otras áreas son genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en el fenotipo, es decir, en las propias características. Genética del desarrollo. Estudia cómo los genes son regulados para formar un organismo completo a partir de una célula inicial. Genómica. En lugar de estudiar a los genes por separados, esta estudia el conjunto de genes que dan lugar a la producción de proteínas con enzimas y moléculas mensajeras. Ingeniería genética. Es la especialidad de la genética que utiliza tecnologías para manipular y modificar el ADN de forma directa en un organismo. Lo más común es transferir ADN de unos organismos a otros para obtener alguna ventaja. Por ejemplo, en las plantas para que sean más resistentes a sequías y obtener más valor nutrimental. O por ejemplo, ¿tú sabías que la insulina que se utiliza hoy en día para diabéticos es hecha por bacterias? A estos organismos se les conoce como organismos modificados genéticamente. Al canal Ángel Ciencia y activar la campanita de notificaciones para que puedas ver videos más interesantes. Bien, el video es muy claro. La genética, pues, es una rama de la biología que se encarga de estudiar todo lo que, la información que lleva nuestro ADN en los genes y que heredamos. Entonces, vamos, por favor, a la presentación de la clase. El tema de hoy es la genética. Vamos a centrarnos un poquito más en la genética molecular, ¿sí? El objetivo entonces será profundizar sobre la genética, específicamente la molecular. Pues en la primera clase, cuando vimos el ADN, ya conversamos algo sobre la genética, pero el día de hoy vamos a profundizar mucho más y específicamente sobre la genética molecular. Bueno, como bien nos mencionaban también en el video, la genética es la ciencia sobre la herencia biológica. La palabra genética proviene del griego genos, que significa raza, nacimiento u origen, y el sufijo icos, que expresa relativo a, en consecuencia. La unión de ambos términos manifiestan, aquello que es relativo al nacimiento o raza de un ser. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues que la genética es lo que estudia la información que va en nuestro ADN o en nuestros genes, ¿sí? De esto se encarga la genética, que tiene unas subdivisiones, por decirlo de alguna manera, pero la genética a modo general, pues es la que se encarga de estudiar toda la información genética, valga la redundancia, que lleva nuestro ADN, ¿sí? El estudio de la genética permite entender lo que sucede en el ciclo celular. En el ciclo celular, pues, ¿qué pasaba? Acuérdense, eso fue el tema de la segunda clase. De una célula madre nace una célula hija, que es exactamente igual, con las mismas características, misma funcionalidad, etcétera. Como entre seres humanos se traspasan características biológicas, estamos hablando de herencia, ¿no es cierto? Las características biológicas, pues, son el genotipo, que son características biológicas, todo lo que tenemos dentro de nosotros, ¿no es cierto? Esto es el genotipo. En cambio, el fenotipo con F son las características físicas. Entonces, aquí hay una manera muy fácil de recordar. Fenotipo con F se basa o es la que son la que priman las características físicas, fenotipo físicas, ¿no es cierto? Y el genotipo, pues las biológicas, para tener alguna guía de cómo recordar, ¿no es cierto? Las físicas, fenotipo, biológicas, genotipo, ¿sí? Y hasta la propia personalidad. Esto es un punto muy importante a tener en cuenta, ¿no es cierto? Porque además de las características biológicas, o sea, lo que tenemos por dentro, nuestros organismos, perdón, nuestro organismo, nuestros, todo nuestro sistema va a tener una funcionalidad pues muy parecida a la de nuestros antecesores, antepasados, no únicamente nuestros padres, sino nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos, etcétera.
Es decir, nuestro ADN viene desde años atrás, desde miles de años atrás, desde nuestros primeros antecesores, ¿sí? Y las características físicas, que es el fenotipo, pues también va a ser un poco notorio, ¿no es cierto? Por lo general los hijos tienen la misma similitud corporal de los padres, las hijas tienen la misma similitud corporal de las madres, no siempre, pero es algo que se ve muy comúnmente, ¿no es cierto? Y la propia personalidad, ojo, que aquí vienen un poco de situaciones ya cerebrales, porque para la personalidad pues tenemos que tener en cuenta que lo que más trabaja es nuestro cerebro. Entonces también hay información genética dentro de nuestro cerebro, también dentro de todo nuestro organismo interno y también en nuestros rasgos físicos, ¿sí? Entonces, para continuar, por favor, vamos con lo que es la genética molecular. Vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es la genética molecular. Esta es la que estudia el ácido desoxirribonucleico, pues que no es más que el ADN. Esto es materia de la primera clase donde vimos a profundidad lo que era el ADN. Entonces, la genética molecular se encarga de estudiar el ácido desoxirribonucleico o ADN, ¿sí? Este codifica la información que determina el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de un organismo. Como ya les había mencionado y en el video también los mencionaba, pues la genética se encarga del estudio de los genes, de la carga de ADN y la información que ésta conlleva, ¿no es cierto? Este campo también examina las distinciones entre las moléculas de ADN y sus expresiones, tal como se ven entre varios organismos, ¿sí? Es decir, repetimos nuevamente esto que todo el fenotipo, genotipo que nosotros tenemos, pues se basa en la información genética de nuestros antecesores o antepasados, ¿sí? La genética molecular es un subcampo de la biología que integra los estudios de herencia clásica, biología celular, bioquímica, biología molecular y biotecnología. Esto también nos explicaban un poquito en el video, pero vale recalcar que todo esto pues engloba en biología en general, ¿sí? Ahorita nos estamos centrando un poco más en la genética molecular, que es la que nos interesa para estudiar, digamos que el funcionamiento del cuerpo humano, ¿sí? La genética molecular se utiliza para encontrar y estudiar mutaciones genéticas, ampliando la comprensión científica de la herencia, la expresión genética, los mecanismos biológicos y las enfermedades genéticas. Ojo, así como existen enfermedades genéticas, pues también en el video nos mencionaba que existen variaciones o alteraciones genéticas que se dan por el medio en el que nosotros vivimos, ¿sí? Por lo general, las enfermedades vienen ya en nuestro ADN, ¿sí? Pero existen otras variaciones que se dan por el medio en el que nos desenvolvemos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que influye mucho si es que vivimos en un lugar con mucho smog, si vivimos en un lugar donde el agua no es tan sana, si vivimos en un lugar en donde la comida, por ejemplo, no es muy orgánica. Entonces, todo esto influye si es que nuestra vida es sedentaria o si es que tenemos una actividad física regular. Entonces, todo esto también influye en nuestros genes o en nuestra futura herencia genética para las generaciones después de nosotros, ¿sí? Vamos a ver ahora los principios de la genética molecular. Entonces, el primer principio es la composición química del ADN. ¿Qué nos dice? Pues que el ADN tiene una estructura de doble hélice compuesta de ácidos nucleicos unidos por enlaces de hidrógeno. ¿Qué es esto? Pues en la primera clase ya habíamos visto que el ADN tenemos que imaginarnos que es una escalera en forma de espiral, ¿no es cierto? Entonces nos dice que es una estructura de doble hélice compuesta de ácidos nucleicos que van uniendo. Entonces, los cromosomas son hebras de ADN muy enrolladas que se encuentran dentro de los núcleos celulares. La molécula genética desarrollada de un ser humano mide alrededor de 6 pies de largo, este es 1,82 metros más o menos, que para que pueda compactarse dentro de nuestro cuerpo, pues toma esta forma que es como un poco enrollada. Es igual el ejemplo, si es que nosotros tenemos una varilla de 1,8 metros, pues es muy difícil que quepa dentro de nuestro cuerpo, pero si nosotros la hiciéramos en forma de espiral, pues es mucho más fácil acomodar, ¿sí? Por lo que el ADN debe compactarse para caber dentro de nuestros núcleos microscópicos, ¿sí? Los genes son regiones del ADN que codifican la información para producir proteínas. Los genes solo constituyen una porción del ADN. Claro que el ADN está compuesto, perdón, por muchas otras partículas,
pero los genes son los que llevan la carga o la información de nuestros antecesores, ¿sí? Entonces, es muy importante saber que el primer principio de la genética es la composición química. El segundo principio es el mecanismo de acción del ADN. Cuando hablamos de mecanismo de acción, pues es de qué se trata o qué es, cuál es su función. Si el mecanismo de acción, pues dice, el dogma central de la biología molecular describe cómo funciona el ADN dentro de un organismo. La información del ADN se transmite en ARN. ADN es ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto? En cambio, ARN es únicamente ácido ribonucleico, que se traduce en proteínas que realizan todo el trabajo biológico. El ADN utiliza un código genético en el que una serie de 3 bases de nucleótidos codifican un único componente proteico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, como habíamos hablado en la clase anterior, pues que el ciclo celular, pues de esta célula madre nace una exactamente igual, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos un corte o cuando no sé, nos cortan el cabello, las uñas, pues, ¿qué pasa? Que nuestras células se vuelven, digamos que a reproducir y son exactamente las mismas. Es decir, si es que nosotros rapamos nuestro cabello, pues no nos va a salir de un color diferente, sino va a ser el mismo color que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos cortamos, pues la piel que se nos regenera es de nuestro mismo tono de piel, no nos sale más oscura, no nos sale más clara. Bueno, muchas veces es un poquito más clara, pero es por la falta de vitamina D que es del sol. Entonces, este tipo de mecanismo de acción es el que hace el ADN, ¿no es cierto? La cadena de ADN original no cambia ni se altera durante este proceso. Es exactamente de lo que estoy hablando. El ciclo celular se mantiene, por ende, la célula madre es exactamente igual a la célula hija. Durante la traducción, el ARN, ácido ribonucleico, sale del núcleo y entra al citoplasma de la célula, perdón, donde su información se decodifica para ensamblar una proteína. Cuando hablamos del ciclo celular, pues, ¿qué pasaba? Que dentro de una célula, si es que teníamos eh, 10 partículas, digamos, pues empezaban a ser 11, 12, 13, 14, hasta llegar a 20. El momento en el que eran el doble, la célula empieza a crecer y cuando ya se separan los 10 en núcleos distintos, pues esta molécula se divide en dos y es así como se crea el ciclo celular. Esta es materia de la clase anterior. Bueno, y el tercer principio es el ADN y la variación genética, ¿no es cierto? La variación genética ocurre dentro de las poblaciones debido a variaciones de rasgos dominantes y recesivos, enfermedades genéticas y mutaciones. Las mutaciones, como les decía, pues se dan muchas veces por el medio en el que nosotros nos desenvolvemos. Por ejemplo, si es que una persona es muy sana, ¿no es cierto? Todos nacemos sanos, sí, pero a la larga pues vamos a ir teniendo quizás ciertas dificultades con nuestro sistema inmune, dependiendo del lugar en que nosotros nos desarrollemos, ¿no es cierto? Si estamos en un lugar pues muy frío y no tenemos el cobijo necesario, pues vamos a ir adoptando, perdón, ciertas alergias. Igualmente si es que vivimos en un lugar con mucho polvo, etcétera. Entonces, nuestro cuerpo ya va a ir inmunizándose ante eso y quizá nuestras siguientes generaciones, al nosotros haber desarrollado ya esta capacidad, digamos, de frenar ese frío, de frenar ese polvo, nuestras siguientes generaciones, es que nosotros nos mantenemos pues viviendo en este mismo medio, van a ya desarrollar o ya van a nacer con estos escudos protectores ante estas adversidades, ¿no es cierto? Las mutaciones beneficiosas o neutrales pueden propagarse por una población cuando se transmiten a la descendencia, ¿sí? ¿Cuáles son las mutaciones beneficiosas? Pues de las que estoy hablando, las adaptaciones que nosotros tenemos para llegar a un nuevo lugar. Por ejemplo, si es que alguien de la zona ecuatorial, que son los países que están en el centro del mundo, pues le tocará irse a vivir a algún polo. No le va a ser muy fácil adaptarse, pero se va a adaptar. Su cuerpo, el cuerpo humano es tan increíble que puede adaptarse. Entonces, el momento en que llega a un lugar frío, pues le va a costar un poco desarrollar esta capacidad de resistencia al frío. Pero sus futuras generaciones, pues ya tendrán esta mutación beneficiosa o neutral que es ya tener una resistencia mayor al frío. Entonces, las mutaciones dañinas también pueden propagarse si no interfieren con la reproducción. ¿Cuáles serían pues las mutaciones dañinas?
hablemos de sobrepeso, por ejemplo, si es que, como repito, todos los seres humanos nacimos con una buena salud, por lo general, dependiendo de nuestros antecesores, ¿no es cierto? Pero si es que nosotros no cuidamos de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, pues empezamos a crecer y nos alimentamos de mala manera, si es que nosotros no hacemos el ejercicio adecuado, somos sedentarios, comemos comida chatarra, no nos hidratamos bien, pues tomamos bebidas azucaradas, etcétera. Entonces vamos a desarrollar quizás sobrepeso, que ya va a ser esta una mutación dañina que quizá a nuestras futuras generaciones pues también les vayan en el ADN estas mutaciones dañinas, ¿sí? Entonces, no siempre son solamente por herencia biológica, ¿no es cierto? Sino también estas mutaciones dañinas pues se dan por el medio o el lugar en el que nos desarrollamos y sobre todo nuestras propias situaciones o conductas de vida, ¿sí? Entonces, comprender la biología molecular del gen tiene poderosas aplicaciones en la investigación médica sobre enfermedades cardiovasculares, afecciones hereditarias, respuesta a enfermedades y más. Claro, sirve muchísimo, por ejemplo, para trasplantes cuando existen eh, situaciones de que un familiar necesite, no sé, solamente hablemos de una pinta de sangre. Entonces, somos quizás los familiares más cercanos, los más opcionados a poder eh, donar sangre. Igualmente en los órganos, pues por lo general existen, los donadores son la familia más cercana porque existe una información genética que es muy parecida. Acordémonos siempre, el ciclo celular, pues de una célula madre nace exactamente otra igual que será la célula hija. Entonces nosotros vamos a tener esa información genética quizá no 100% parecida, pero será un 90, 95% que es una probabilidad alta para poder ser donadores, ¿no es cierto? Entonces, pues en conclusión, hemos iniciado el estudio de la genética molecular y sus principios. Para complementar esta información, pues vamos a ver otro video que nos aclarará más el panorama. Poner mucha atención, por favor. La genética molecular es el campo de la genética que estudia la estructura y la función de los genes a nivel molecular. Los genes son los constituyentes esenciales de los cromosomas presentes en las células y están formados por una molécula denominada ácido desoxirribonucleico o ADN. En la naturaleza existen dos tipos de ácidos nucleicos, que son el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Cada uno de ellos con funciones, estructura y tamaño diferentes, pero ambos relacionados con el proceso de transmisión de la información hereditaria de padres a hijos. Estos ácidos son unas moléculas biológicas conformadas por la unión de una gran cantidad de unidades químicas denominadas nucleótidos. Un nucleótido es una unidad simple formada por un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. El azúcar que conforma los ácidos nucleicos puede ser de dos tipos: la ribosa en el ácido ribonucleico y la desoxirribosa que está presente en el ácido desoxirribonucleico o ADN. Mientras que las bases nitrogenadas son moléculas en forma de anillo constituidas principalmente por nitrógeno e hidrógeno. Las bases nitrogenadas para el ARN son la adenina, guanina, citosina y uracilo, mientras que para el ADN las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina y timina. El ADN es una molécula de gran tamaño con una estructura compleja, formada por dos cadenas complementarias que están enfrentadas y enrolladas en forma de hélice, mientras que el ARN presente en el núcleo es una cadena lineal debido a la presencia de un oxígeno adicional en las moléculas de ribosa, que es el azúcar que posee y del cual recibe su nombre.
una hebra de ARN tiene un eje constituido por un azúcar ribosa y grupos de fosfato de forma alterna. Unidos a cada azúcar se encuentra una de las 4 bases nitrogenadas: adenina, uracilo, citosina o guanina. Muy bien, entonces con esto nos queda un poquito más claro, ¿no es cierto?, la explicación dada. Cabe recalcar que aquí claramente estaba cómo o por qué se llama ácido desoxirribonucleico, ¿no es cierto? La composición química, pues desoxigenamos o quitamos un oxígeno al ácido ribonucleico. Por eso, cuando quitamos un oxígeno lo estamos desoxigenando y por eso lleva el nombre. Cuando quitamos un oxígeno al ácido ribonucleico, pues lleva o cambia el nombre a ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Sí, entonces eso, como resumen de esta clase de la semana 5, por favor, esta semana tenemos que hasta el día viernes 19 completar o subir la tarea a quienes no lo han hecho, y vamos a tener también que realizar un pequeño cuestionario esta semana, igualmente máximo hasta el día 19, porque hemos terminado ya el primer parcial. Entonces, el cuestionario servirá como prueba del primer parcial y la nota saldrá del primer parcial con el promedio que se haga con la tarea de que es el resumen de la semana 1 y 2. Así que hasta el día viernes tienen todos para poder subir el resumen de las tareas, de las clases, perdón, 1 y 2, y para durante toda esta semana van a poder realizar el cuestionario y subirlo de igual manera hasta el viernes 19. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy, la semana 5 de la clase de Ciencias Naturales. Muchas gracias.